Del Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿Qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo. Los endemoniados le suplicaron a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Él les respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres, se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad a dar parte de todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar este pasaje de cómo Jesús expulsa los demonios de estos 2 hombres que se habían vuelto tan violentos que hasta la gente tenía miedo de pasar por ese camino. Entonces, en otro pasaje hemos escuchado que esos demonios tienen por nombre legión, ¿verdad? Porque son muchos los que habitan en ellos. Y vemos cómo estos demonios le piden permiso a Jesús para meterse en los cerdos, y los cerdos inmediatamente se tiran del despeñadero y se terminan ahogando. Queridos hermanos, fíjense que hay que saber discernir, y nosotros sabemos que el mal existe, el demonio existe. Yo siempre lo he dicho, el demonio está constantemente hablándonos a los oídos, y por eso es muchísimo más fácil escuchar la palabra de la tentación, escuchar la palabra del pecado, que atender la palabra de Dios, porque Dios habla directamente al corazón. Entonces, cuando nosotros vemos el tema del demonio y la posesión del demonio, a veces nosotros entramos en mucha curiosidad. Yo me recuerdo y es algo que me sucede muy frecuentemente, que cuando empiezo a hablar sobre temas del demonio, mucha gente se vuelve bastante atenta y empieza a hacer muchísimas preguntas sobre posesiones demónicas, sobre manifestaciones del mal, sobre situaciones de brujería y de cosas que pueden suceder justamente cuando hay presencia del mal en una casa, en una familia, en un hogar, en una persona en específico. Entonces, queridos hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que existen algunos criterios que nosotros tenemos que tener en nuestra vida para, primero, prevenir el mal en nuestra vida, y segundo, para no entrar en esa curiosidad de diálogo con el mal. Si nosotros vemos el pasaje, vemos que Jesús no se ha puesto a dialogar con los demonios, más que simple y sencillamente decirles: está bien, vayan a meterse a los cerdos. Entonces, el primer criterio de discernimiento contra el mal es el hecho de no dejar a medias la obra de Jesús en tu vida. Fíjense, queridos hermanos, que muchas veces nosotros nos hemos encontrado con el Señor, hemos dejado que el Señor entre en nuestro corazón, entre en nuestra historia, nos hemos llenado de emoción, hemos visto cómo el Señor obra maravillas en la vida, pero a veces cuando vemos que las dificultades van creciendo, o cuando vemos que simple y sencillamente el Señor no responde a nuestras oraciones y necesidades, terminamos abandonándolo. Yo he visto casos de personas que han abandonado al Señor, han pasado de ser servidores muy fervientes dentro de la iglesia a abandonar al Señor, y han sido víctimas después de corrientes modernistas, de ideologías que al final les conducen a estar sumergidos en el pecado. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el primer criterio es no dejar la obra de Dios a medias en tu vida. Toda nuestra vida es un combate.
Y por eso toda nuestra vida nosotros tenemos que estar dejando que Dios obre en nosotros. Y eso nos lleva al segundo criterio, que es el criterio de la vigilancia. Nosotros siempre vamos a estar tentados, siempre vamos a ser presa del demonio, vamos a ser presa del mal, de la tentación, y por eso tenemos que estar vigilantes, aprender a identificar dónde está la tentación y rechazarla inmediatamente. Cumpliendo esos dos criterios, sabemos, queridos hermanos, que nosotros podemos vencer el mal a fuerza del bien, porque Jesucristo vive en nuestra historia, vive en nuestro corazón. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.